¿Cómo así, Mafalda? Explícame eso. ¿No quieres ir a la escuela? ¿No quieres ir a la universidad? ¿Por qué? Ah, porque otra vez estuviste viendo la biografía de Mark Zuckerberg que se volvió millonario. ¿Ven? Eso es lo que les digo. Por eso es que hay que moderar los contenidos que la gente ve en internet. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy delicado. ¿Realmente vale la pena tener un título universitario? Esa es una excelente pregunta. Esta es una pregunta que se hacen muchos jóvenes y no tan jóvenes. Hay muchos ejemplos de emprendimiento, al menos en internet, que te dicen que no, que tú no necesitas estudiar, que con un golpe de suerte, siendo youtuber, hay oportunidades. Vamos a develar si realmente vale la pena o no estudiar en estos tiempos. Así que recuerda, dale suscribirte, comparte nuestro contenido y déjanos un comentario. Realmente eso nos ayuda mucho. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos, con tus amigas. Y si no te gusta también, compártelo con tus enemigos. Comenzamos este plan hace 12 meses. De igual manera, al menos nos estás haciendo un favor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ¿vale la pena estudiar o no? Haciendo la diferencia. Hay algo que vamos a tener en cuenta que buscan los empleadores, porque el problema es que no solo se trata de ser profesional o no, sino de qué tanta experiencia tienes. Resulta que hoy en día que más del 70% de los empleadores valoran más la experiencia o la capacidad que tiene la persona de resolver problemas que sus títulos universitarios. ¡Ya nos exhibiste! Esto o viendo trabajos en donde sí o sí se requiere alguna tarjeta profesional o se requiere algún título que certifique que tienes ese conocimiento. Estamos hablando más de mandos medios, que la persona tenga la capacidad de adaptarse a los procesos, improvisar cuando sea necesario y sobre todo aportarle valor a la empresa. Pero eso nos lleva a una inquietud. ¿Vale la pena estudiar o no? Pues bueno, vamos a ver otra estadística. Según algunos estudios nos deja el siguiente dato, y es que al menos el 80% de la gente que está empleada, que tiene título universitario, tiende a ganar entre un 16 a un 32% más que una persona que no tiene título. Y oye, despacio, cerebrito. De cara a la estadística, podemos decir que la educación sí aumenta tus probabilidades de tener más ingresos. Obviamente, esto apartando tus probabilidades de conseguir trabajo, ¿no? Pues mira que tenemos, por ejemplo, un déficit creciendo en el fondo. Sin embargo, con esto hay un problema. Ahora se volvió un requisito básico tener título universitario, especialmente si estás aspirando a un mando medio, ya sea de jefatura o ya sea dirigiendo o planificando, aunque sea un equipo pequeño. Así como en los 80s y en los 70s era importante tener un bachillerato, hoy en día tener bachillerato se ha vuelto algo elemental o básico, y así como antes era tener bachillerato, ahora es básico tener un título universitario. Esta información vale millones. Lo cual ha tenido un problema, y es que lo ha desvalorizado. De hecho, muchas de las personas se quejan mucho de que no están ganando lo suficiente o lo acorde a la inversión de su carrera. Y por eso es que hay tanto influencer, tanto TikToker. Y si de todo lo que hemos dicho en este episodio todavía no se te ha encendido el foco de la creatividad, ¿cierto? Pues que por lo menos se te encienda la vela de la inspiración. Y qué mejor que con Zoar, una marca de velas aromáticas que te las hace según el diseño y tiene hermosos diseños, ya sea de temporada, tiene entrega a domicilio a toda la ciudad de San Salvador, y si haces el pedido con tiempo y llegas a los volúmenes, pues también te puede hacer los pedidos a nivel nacional, todo para el país de El Salvador. Así que no se les olvide, péguense una pasadita por ahí, péguense una pasadita por esas redes sociales de Zoart Velas. Algo que ha afectado mucho es la relación de los costos en la educación. Las universidades no se enfocan en generar educación de calidad, sino en generar platita. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Que la persona se mantenga por lo menos los 5 años en la universidad generando y pagando ingresos para poder hacer algo. El problema es que hay 3 factores graves en Latinoamérica. Uno, que más del 60% de los profesores universitarios no tienen experiencia en el mundo real, es decir, que se dedican a dar clases sin haber tenido experiencia. Hay casos como por ejemplo ingenieros que dictan procesos de producción sin haber estado en una planta de producción jamás. Entonces, pues lo que le enseñan a los estudiantes es muy teórico, cosas que ya se encuentran en internet, cosas que ya encuentras en un artículo, o que simplemente un creador de contenido bien enfocado en ese proceso pues ya lo hace. ¡Oh, por Dios!
Entonces, ¿qué sucede? Que hay algo bien importante y es que la educación tiene que dar un giro, tiene que enseñarte más cosas, más experiencias, más vivencias y cómo la aplicabilidad de lo que aprendes te sirve para solventar procesos diarios. Muchas de las universidades latinoamericanas tienen muchas materias de relleno, es decir, que más del 60% del contenido de un pensum estándar tiene materias de relleno que al final no sirven para la profesión. Entonces, ¿qué sucede? Que se prolonga el tiempo y cuando la persona después de 5 años es graduando, ya el conocimiento que adquirió está desfasado, porque recordemos que hoy en día la información viaja muy rápido, el contenido se crea muy rápido y ahora tenemos acceso a conocimiento en tiempo real. Algo que plantea este manifiesto es: realmente tenemos que estudiar durante 5 años para obtener un título profesional. Otra parte que también tienes que tener en cuenta es la trampa del emprendimiento. Se ha vuelto muy de moda emprender, es decir, sé tu propio jefe. Mira la historia de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs y de muchos otros, pero ten presente que la vida no es tan así. Es decir, el estudio sí es necesario porque estos personajes, o al menos lo que nos llega a nosotros vía los medios, realmente solo los casos de éxito, pero si vemos la estadística son 0.0000000. ¿Cuánto, ministra? En este momento estamos hablando de 10.000 billones. Así es decir, es más fácil ganarse la lotería que tener éxito como ellos, y aún así ellos tuvieron condiciones muy específicas. Por ejemplo, Bill Gates, por si no lo saben, no es que Bill Gates fuera el niño genio que creara Windows, no, su mamá era secretaria de IBM, ¿sí? De uno de los altos ejecutivos de IBM, que le hizo el pequeño favor de conseguirle una audiencia para mostrar ese programita de ese sistema operativo que estaba haciendo y para convencer a algunos ejecutivos de que invirtieran en su proyecto. Entonces, no todas las historias que te llegan son reales o son 100% verídicas, al menos no lo que encuentras en internet. Aparte de eso, hay mucho contenido como el de estos libros que te dicen que es mejor ser inteligente para los negocios, que es mejor ser, porque realmente estudiar como que no es si quieres ser millonario, pero sí y no. Recuerda, hay otra estadística bien importante y es que estudiar, al menos tomar cursos o seminarios de formación continua, aumenta tus probabilidades al menos en un 5% de poder ganar más, ya sea que tú puedas generar fuentes de ingresos diferentes o ya sea que tú puedas mejorar en tu trabajo y ascender. Entonces, tampoco le creas mucho a esto. Eso tiene un gris y es un matiz, no todo está en blanco y negro. Me estoy riendo porque es como una porra grosera de los Pumas. El que se enfoca en la astucia para los negocios hace dinero, y tampoco es cierto que 100% ser académico te va a dar el éxito, sino que se tiene que tener un mix. Pasar por la universidad aprendes cosas básicas, por ejemplo, operaciones, aprendes a distinguir y aprendes ciertas lógicas en procesos y oficios que te permiten después tener criterio para tomar decisiones. Por ejemplo, en ingeniería se necesita mucho esa lógica. Entonces, haber tenido principios matemáticos te puede servir, por ejemplo, para hacer un balanceo en una planta de producción. Te puede servir para hacer un buen análisis financiero. O por lo menos para tener la lógica y saber cuán rentable es un negocio y si tiene un buen retorno. ¿Sí? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Porque el problema es que cuando eres emprendedor no siempre tienes acceso a personal de calidad al principio. Porque no tienes dinero, no tienes presupuesto, no tienes dinero para pagar al mejor gerente o no tienes dinero para pagar el mejor profesional. Te toca pagar lo que haya. Y eso a veces implica que las personas pueden estar aprendiendo igual que tú. Entonces, el haber tenido una formación profesional te permite por lo menos tener lo básico, saber manejar algún software, saber tener al menos un formato o un esquema de pensamiento. Entonces, en conclusión, yo te diría, no subestimes los estudios universitarios. Este video se lo dedico a un suscriptor que me dijo: Freddy, yo quiero abandonar la universidad para ser youtuber. Y yo le dije: no lo hagas. ¿Por qué razón? Las redes sociales es lo más estable entre lo inestable. Es decir, pueda que te funcione, pueda que no, pero no es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto que te puede funcionar o no y que de igual forma requiere formación, ¿sí? Requiere técnica, requiere estudio, requiere saber cómo se crea contenido, requiere saber cómo se generan vistas y muchas otras cosas. Entonces yo diría, no subestimes el estudio. Siempre, por más fortuito que sea el cambiar de los tiempos, como dice la canción, siempre va a ser útil un título universitario o un título escolar. Y apoya esta carita que todavía necesita ganarse para las croquetas. Entonces, no se te olvide que ahí al ladito del video hay un corazoncito con un signo que se llama Super Chat y con el que puedes apoyar al creador de contenido.
Al hacerlo, no solo estás apoyando al canal, sino que estás apoyando al Fondo para Emprendedores. Así que quédate con nosotros, sigue haciendo la diferencia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.